Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Andrea Villanueva y yo les voy a hablar acerca del contexto sociocultural. Esto hace referencia al entorno social y cultural en el que crece y vive una persona y la influencia que éste ejerce en sus ideas y comportamiento, ¿ok? Dentro de este concepto se incluyen los aspectos históricos, políticos, sociales, económicos, religiosos, éticos y estéticos presentes en su comunidad y en un espacio y tiempo determinado. También abarca los grupos con los que el individuo interactúa, como pueden ser su familia, sus vecinos, sus amigos, y las costumbres, ¿ok? Los conocimientos y el progreso artístico, científico e industrial en el cual se desarrolla. El contexto sociocultural suele tener un fuerte impacto en las conductas y los pensamientos de las personas y forja sus códigos, normas, prácticas y tradiciones. En la mayoría de los casos, cuando la persona crece en un entorno problemático, su crecimiento puede ser vulnerable y con posibilidades de adaptación y de progreso menores. Por el contrario, cuando lo hace en un ambiente fuerte, seguro y acomodado, pues las oportunidades de tener mayor desarrollo y un desarrollo próspero y saludable aumentan, ¿ok? El contexto es definido como el entorno físico, simbólico o de situación el que se considera un hecho. El mismo alude a un espacio y un tiempo determinado que sirve para marcar y ambientar un suceso. Cuando nos referimos a lo social, esto es en tanto a lo que se indica todo lo perteneciente relativo a una sociedad, entendida como el conjunto de individuos que comparten una misma historia, bajo las mismas normas, tradiciones. Y por su parte, cultural refiere a los modos de vida, las costumbres, los conocimientos y grados de desarrollo científico, industrial y artístico de una época o un grupo específico. El ser humano tenemos que tener en cuenta y saber siempre que eso es por naturaleza, ¿ok? Y a su vez los factores presentes en su entorno inciden en su crecimiento y desarrollo y terminan formando parte de su realidad y de su identidad. El contexto sociocultural es estudiado por la sociología, la historia, la antropología, la arqueología, la pedagogía, la semiótica y entre otras ciencias. Pues ya que esto sirve para servir de marco para entender las conductas, las ideas y los hechos presentes en una comunidad. Cuando hablamos acerca de los elementos presentes en el contexto sociocultural, pues dentro del contexto sociocultural existen diferentes factores que influyen en el crecimiento y desarrollo de una persona. Y entre los principales se encuentran la familia. Aquí hablamos acerca de los padres y los hermanos en caso de tenerlos, ya que estos son el primer entorno de una persona. Los conceptos, comportamientos y costumbres que se adquieren en la primera infancia crean las bases de la personalidad del individuo. Está también otro factor importante que es la escuela. El centro educativo donde el niño se forma es otro contexto sociocultural fundamental, en el cual se adquieren conocimientos intelectuales, pero también se aprenden varios valores morales y éticos y a respetar las normas de una comunidad. Está también los amigos, que es a medida que va creciendo el individuo, pues amplía sus relaciones sociales y genera lazos de amistad con sus pares, lo que también contribuye a su desarrollo. En la religión, que las mismas abarcan normas morales y de comportamiento que pueden condicionar la forma de pensar y de actuar de un individuo. Está también la clase social, que es otro factor, y el nivel socioeconómico, tanto de la familia como de la comunidad en la que vive, también juega un papel determinante en este espacio. La cultura, de igual manera, el idioma, las costumbres, las tradiciones, el conocimiento, el arte y el contexto histórico y político presentes en la comunidad inciden en el desarrollo del individuo y su manera de actuar y pensar. Realmente cada persona nace en una familia determinada, en una ciudad y un país determinado y un momento histórico determinado. A su vez, estas condiciones sociales, políticas y económicas y culturales inciden de manera categórica en su crecimiento y desarrollo y en su identidad. De esta manera, quiero decir que no es lo mismo nacer en una favela pobre de Río de Janeiro que hacerlo en un barrio rico de París. El idioma que se hablará será diferente, las costumbres y las tradiciones que se seguirán serán diferentes. La educación que se recibirá será diferente y las posibilidades de progreso también lo serán. Por otro lado, la interacción que tenga la persona con los padres, los amigos, los vecinos, la religión y los valores morales que le son inculcados y los servicios básicos con los que cuenta, pues también influirán de forma distinta en su proceso de sociabilización. Por otro lado, si la persona va a un colegio religioso laico, público o privado, pues el contexto sociocultural en el que estará inmerso será diferente. Lo mismo si vive en una comunidad urbana o rural, o si las condiciones de vida o en ella son buenas o malas, referidas a las posibilidades de empleo, desarrollo económico, servicios de salud y seguridad, y entre otros aspectos. Todo esto condicionará al comportamiento, las acciones, las ideas y la forma de ser de la persona.
Cuando hablamos acerca de la importancia de la comprensión del contexto sociocultural y la relación con el profesional en medicina, ok. La cultura de una población o de un paciente tiene una influencia marcada sobre los procesos de salud, enfermedad y sobre el nivel de salud del individuo y de las poblaciones. La cultura influye en la salud de las siguientes maneras, como puede ser por la forma como el paciente entiende lo que es salud y enfermedad o lo que significa estar sano o estar enfermo. En realidad el concepto de salud y enfermedad pueden ser distintos en cada cultura. Para los médicos, muchos de estos temas no son nuevos. Lo novedoso para todos es el contexto social, el avance inexorable de la ciencia y la conciencia cada vez más generalizada y profunda de que solo se progresa igualando derechos y que el derecho a la salud, con todas sus implicaciones, sigue al lado de la educación encabezando la lista de las prioridades sociales. El modelo social de la salud ilustra cómo factores relacionados con la vivienda, urbanismo, el medio ambiente, el empleo, el transporte, la protección social y políticas fiscales juegan un papel crucial en el nivel de salud poblacional. La cultura de un paciente interacciona con la del profesional que la atiende, pues existen diferencias en el significado atribuido a la enfermedad en diferentes culturas. Para entender que una misma enfermedad puede no tener el mismo significado en diferentes culturas. Cuando se habla acerca de los prejuicios del médico, en realidad se trata de conocerlos, relacionarlos y evitar que afecten a nuestra forma de tratar a nuestros pacientes y a nuestras decisiones, ¿ok? Cuando hablamos acerca de la comprensión del contexto sociocultural para el profesional en medicina, esto tiene mucho que ver con lo que es la relación médico-paciente, que es de tipo profesional. Y en ella intervienen dos personas con diferentes personalidades, niveles culturales y estados afectivos. Una reclama ayuda y la otra le ofrece. Este intercambio se produce por vías verbales y extraverbales. El éxito de esta relación depende de la capacidad del médico para manejar la situación de subordinación del paciente mediante el respeto, la atención y el trato afectuoso, junto a su preocupación y capacidad para satisfacer los objetivos básicos del enfermo, que son el aliviarse, el saber que tiene y curarse. Durante la relación médico-paciente, estos le aportan sus características de personalidad, las que vinculadas con la enfermedad propician que cada relación tenga características generales pero a la vez muy particulares. Lo que quiero llegar a decir con todo lo anteriormente mencionado y explicado es que nosotros como profesionales en medicina y comprendiendo lo que es el contexto sociocultural, debemos ser tolerantes, ampliar nuestros puntos de vista, ser pacientes, ser respetuosos, ser cuidadosos con el dolor de los pacientes y saber comunicar las cosas, es lo más importante. Hay que recordar siempre que aliviar el sufrimiento del paciente es el objetivo principal de la medicina. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Stephanie Rodríguez y el día de hoy les estaré hablando un poco acerca sobre lo que es el parentesco. Es la relación jurídica que nace entre personas que descienden de un progenitor común. Las fuentes de este parentesco son el matrimonio, la filiación y la adopción. El matrimonio es parentesco por afinidad, la filiación por consanguinidad y el parentesco civil por la adopción. En un sentido más amplio, el parentesco es la relación entre varias personas por virtud de la naturaleza o de la ley. En particular, también se puede decir que el parentesco es común en todas las familias del mundo. Importancia del estudio de las relaciones del parentesco y cálculo del parentesco dentro de la sociedad. Referente a la importancia, es muy importante porque permite determinar ciertos factores, como a quién le corresponde parte de una potestad, quién podría ser heredero, quién puede dar atención médica entre familiares, entre otros. También cabe destacar que entre más cercano es el parentesco, mayor son las responsabilidades. Para profundizar un poco más el tema, tenemos que una asociación es la transición de bienes, derechos y responsabilidades de una persona por causa de su muerte. La herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que extinguen con la muerte de su título. Entonces, el parentesco permite determinar quiénes son los encargados o quiénes van a ser los herederos de las funciones y obligaciones. El cálculo del parentesco dentro de la sociedad. En esta perspectiva, el parentesco se calcula tomando en cuenta el número de generaciones que separan a estos dos implicados o procesos. A estos dos implicados y procesos. De modo que entonces cada una de las generaciones se toma en cuenta y los sumatorios de esos grados sucesivos. Ahora bien, ¿cómo se realiza el cálculo de parentesco según las diversas culturas? Para calcular los grupos de parentesco tenemos dos líneas.
la línea recta y la línea colateral. En la línea recta, o también conocida como línea directa, los grupos se calculan por ascendencia y descendencia. Un hijo tiene un grado de su padre y 2 grados de su abuelo por la línea ascendente. Por la línea descendiente, un abuelo tiene 1 grado de su hijo y 2 grados de su nieto. Ahora, por la línea colateral, para definir esta tenemos que tener una figura común o también conocida como tronco común. De allí debemos descender a la persona con la que se quiera ir o con la que se quiera realizar. Buenas, mi nombre es Leo C. Cadenas, estudiante de medicina de primer año. Hoy les voy a hablar sobre qué son los grupos de parentesco y qué es la familia. Los grupos de parentesco es el vínculo con unas personas que descienden unas de otras o que tienen ascendientes común, esto es, que se hayan unidas por una comunidad de sangre. En un sentido más amplio, el parentesco es la relación o unión de varias personas por virtud de la naturaleza o de la ley. ¿Qué es la familia? La familia es un grupo de personas formado por individuos unidos y primordialmente vinculados por relaciones de filiación o de pareja. El diccionario de la lengua española la define, entre otras cosas, como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, lo que lleva implícito los conceptos de parentesco y convivencia, aunque existen otros modos, como la adopción. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad. Tiene el derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Buenos días, mi nombre es Evelyn Moreno, yo soy de la Facultad de Medicina de primer año de la sección 4. Hoy les hablaré sobre las estructuras y funciones de la familia y sus tipos. A través de cada uno de estos se integra lo que es los conceptos analíticos para explicar distintos aspectos de la familia. Sin embargo, por lo que la familia se refiere a una especie inmediata, se encuentra lo que es una base propia de lo que es el mundo. Esto depende de lo que es la forma en que se organiza y la unidad de los elementos básicos, la distribución de los roles de género y la de la familia. La naturaleza de la estructura familiar es por la que estructura de las experiencias sociales e históricas. Puede constituirse por lo que es una valla autoritaria, económica o moral, desde lo que es la violencia directa hasta lo que es la influencia moral. Y lo que es la visión tradicional de las estructuras, se pueden distinguir 2 tipos de relaciones familiares. Además, que en las familias tienen funciones como la reproducción, socialización y mantenimiento de esto, de lo que es la salud física y la salud mental. Sus tipos están comprendidos como la familia nuclear, la cual se discute si hay un grupo de personas presentes en todos los marcos que son domésticos. La mayoría de los antropólogos creen que si esta se comprende por lo que es marido, esposa e hijo, la familia real cumple funciones vitales donde un grupo comprende lo que es el sexo, la reproducción y el mantenimiento. La extensa es la característica de la familia que es aquella que conviven varias unidades maritales, incluso en lo que es la generación y lo que se integra en la nueva pareja, y siendo así por lo que es los partos prácticos, que es la que se integra hacia lo que es el hombre, y la familia extensa matribucales, que es la que se integra en lo que es la parte de la mujer. Ahora bien, en lo que es los rangos o clasificaciones de la familia, forman lo que es una socialización de lo que es otras personas. También con esto se modifica lo que son las estructuras básicas de la sociedad, como lo que es la familia. Lo que se rige en un estilo de vida a los seres humanos ha generado nuevos tipos de familias, como lo que es la familia biparental, la familia monoparental, la familia adoptiva y la familia compuesta, más lo que es la familia homoparental. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Angeli Pérez y en esta ocasión estaré hablándoles acerca de lo que es la poligamia y la poliandría, además de lo que es el incesto y las culturas. Para empezar, la poligamia es un fenómeno social que ha existido a lo largo de toda la historia y se ha difundido entre culturas que no tienen nada que ver una con la otra.
Por lo tanto, la cuestión de la poligamia no solo depende de la interpretación analítica del aspecto moralista o legislativo predominante, sino también de los valores valoriados sistemas y contextos moralistas o legislativos de la sociedad. La evolución de la poligamia, de esta práctica dentro y entre los sistemas culturales, es diferente en varias diferentes partes de la época, en diferentes historias, de una sociedad a otra y también de una clase social a otra. Por ejemplo, el significado funcional de la poligamia dentro de un contexto histórico, sociocultural y religioso en la sociedad arábica e islámica es diferente a la ejercida dentro y entre los países africanos, también los asiáticos o las sectas mormónicas en América. Personas que están casadas o que mantienen relaciones con varias personas de un mismo sexo, esto se refiere a la poligamia. El término hace referencia tanto a la mujer que está con varios hombres como el hombre que está con varias mujeres. Esto primero es mucho menos frecuente ya con el debido peso que tiene el machismo sobre la sociedad. En algunas naciones islámicas, en cambio, se acepta la poligamia siempre y cuando las esposas que estén con el mismo hombre estén de acuerdo. En otros casos, el vínculo es, en este caso, cuando las esposas están de acuerdo, el vínculo es avalado por las instituciones estatales, así como el Islam admite la poligamia, el catolicismo la rechaza y la condena porque consideran que el amor conyugal es exclusivo e individual. El judaísmo y el hinduismo tampoco promueven la poligamia, mientras que los mormones sí la toleran. Cabe señalar que la aceptación o el rechazo de algunos países por este estado civil ha cambiado a lo largo de la historia. En un principio, la antropología reconoce una división básica de la poligamia: la poliginia, que hace referencia a un hombre que está con varias mujeres, y la poliandría, que es al contrario, una mujer con varios hombres. Como ya dije, este segundo caso es menos frecuente que el primero. Además, un estudio sociológico que cubrió casi 1.200 sociedades en todo el mundo reveló que la poliginia tendría a ser más frecuente en el 60% de ellas. La poliandría es un término cuya etimología refiere a muchos hombres. El concepto frecuente en el ámbito de la antropología se utiliza para nombrar a la condición de aquella mujer que mantiene matrimonios simultáneos con varios hombres. La poliandría, por lo tanto, implica que una mujer está casada con 2 o 3 o más hombres a la vez. Lo mismo sería con la poliandría, pero en este caso un hombre con varias mujeres. Aunque la poliandría no es muy habitual, los antropólogos han registrado casos en diversos pueblos a lo largo de la historia. Algunas etnias de China y también de Tíbet permiten la poliandría, que también aparecen entre las esquimales. Ahora el incesto y las culturas. Se cree que la constitución del incesto como un tabú se originó en el llamado estado cultural, que es donde surgen las instituciones, normas y parámetros que destinan el comportamiento del hombre en la sociedad. El incesto se puede definir en un sentido genérico como el trato sexual realizado entre padres e hijos o entre hermanos, protegiéndose por medio de su incriminación la familia restringida. Ahora, si bien es cierto que la palabra incesto significa relaciones sexuales entre parientes sanguíneos, es pertinente aclarar que cada cultura entiende el incesto de diferentes formas y dependiendo del peso de su significado. Y de esta forma, así será su castigo, que pues este es considerado como un tabú. En la mayoría de las culturas el incesto es considerado como un tabú, como ya dije. Sin embargo, en contextos históricos muestran que en las familias reales de la historia las relaciones de parentesco se utilizaron como un medio para poder conservar y mantener su linaje. Entonces se puede inferir
que es un fenómeno que ocurre en todas las organizaciones sociales, aunque en las familias de alta sociedad alcurnia esta prohibición fue muy flexible debido a que había intereses de por medio. Con el estado cultural nacen las instituciones sociales como el matrimonio. Una de las primeras causas que llevó a cabo a que se prohibiera el incesto es cuando el hombre se ve en la necesidad de suministrar leyes y parámetros que regulen los aspectos sociales. Una segunda causa estaba relacionada con los fines económicos, pues con el intercambio de mujeres en los grupos o tribus se veían beneficiados por la dote, que de esta forma compraban a las mujeres. Una tercera tiene que ver con la cohesión social, ya que la unión de un clan o otro permite la creación de pueblos que llegarán a ser pobladores más grandes antes que llegar a ser estados. De este modo se ratifica que la prohibición del incesto es una modalidad cultural instaurada desde los siglos anteriores, mucho atrás, que conforma la base de cada sociedad. Es también ley universal por excelencia, puesto que esta hace parte de todas las culturas, de ahí en donde surge el carácter universal de esta norma, teniendo en cuenta que esta ley hace parte de la naturaleza, es decir, que sigue vigente. Aunque la negativa a esta práctica se mantenga en todas las culturas, el castigo de la misma se sanciona en distintas formas atendiendo al grupo social al que se le presente. Gracias. Buen día, mi nombre es Daniela Díaz y les estaré hablando sobre la endogamia y la exogamia. La exogamia es la unión o matrimonio entre dos individuos de distinta casta, raza, comunidad o sociedad. Y en cuanto a la endogamia, es totalmente lo contrario. Es una unión o un matrimonio entre dos individuos de la misma raza o el mismo linaje hasta la de la misma familia. En cuanto a la importancia de la familia en la sociedad, podemos decir que la familia es la institución básica de la sociedad. Constituye la unidad de reproducción y mantenimiento de la especie humana, por lo cual es sumamente importante. En este sentido, es el elemento que sintetiza la producción de la salud a escala microsocial. Y también podemos acotar que todos los seres humanos nacemos en el seno de una familia.